Bienvenidos a la serie Entre Fe y Razón, Emuná Ve'Da'at. Un espacio donde no venimos a imponer respuestas, sino a pensar, a cuestionar y a descubrir, a pensar la fe, no desde lo superficial, sino desde la profundidad y la honestidad. Episodio 3. ¿Qué pasa cuando simplemente no puedo creer? Hay personas que luchan por creer, no porque sean indiferentes, no porque odien la espiritualidad, y muchas veces ni siquiera porque hayan pensado profundamente sobre el tema. Simplemente sienten que no pueden creer. Y esa experiencia es más común de lo que muchos imaginan. Porque vivimos en una época donde el ateísmo suele presentarse como una posición intelectual superior, como si creer en el Creador fuera algo ingenuo, y no creer una señal de pensamiento profundo. Pero, ¿es realmente así? Voltaire, filósofo francés de la Ilustración, destacado por su ingenio y por su defensa de la razón, fue un crítico feroz de muchas expresiones religiosas organizadas, pero aún así dijo una frase muy reveladora: la idea de Dios tiene dificultades, pero negar su existencia tiene absurdos aún mayores. Y esa observación merece nuestra atención, porque muchas veces se presenta el ateísmo como si fuera la posición neutral, como si no creer no requiriera ningún acto de fe intelectual. Pero en realidad, negar toda trascendencia también implica asumir enormes preguntas sin respuesta. Sin embargo, hay algo aún más importante. Muchas personas que no creen, en realidad no están rechazando al verdadero concepto del Creador. Están rechazando una caricatura. Y aquí debemos de ser honestos. A veces la idea de Dios, del Creador, ha sido presentada de manera superficial, de manera infantil o incluso absurda. Por ejemplo, la imagen de un anciano sentado en el cielo, observando el mundo desde arriba, o la idea de un Dios emocional, cuya función principal sería consolarnos cuando tenemos miedo. Un Dios creado para servir nuestras necesidades, en lugar de una realidad trascendente que nos llama a transformarnos. Y cuando una persona inteligente escucha estas versiones simplificadas del Creador, es natural que las rechace. El problema es que muchas veces se rechaza la caricatura pensando que se ha rechazado al Creador. Pero la fe de Israel jamás entendió a Dios, al Creador, de esa manera. La fe de Israel comprende que son imágenes literarias, creadas para que en lenguaje humano podamos tener cierta noción de quién es el Creador. Cuando Moshe preguntó el nombre del Creador, la respuesta no fue una definición simple, fue un misterio. Ehie Asher Ehie, cuya traducción al español pudiese ser seré el que seré. Es decir, el ser humano no puede encerrar al Creador dentro de categorías humanas, no puede reducirlo a una imagen simple. La fe de Israel no enseña que el hombre comprende completamente al Creador. De hecho, enseña algo mucho más humilde y a la vez mucho más profundo, que podemos reconocer su presencia aunque no podamos abarcar su esencia.
También hay personas que rechazan la fe como una forma de rebelión, a veces contra sus padres, a veces una rebelión contra una educación rígida, contra experiencias negativas, contra figuras autoritarias. Y en muchos casos, lo que realmente rechazan no es al Creador, es al dolor asociado a ciertas experiencias traumáticas. Hay quienes crecieron en hogares donde la creencia en el Creador se vivía con imposición, miedo o hipocresía. Y entonces asociaron espiritualidad con opresión. Otros crecieron en ambientes donde nunca se habló seriamente sobre el Creador, donde la incredulidad era simplemente el ambiente natural. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas personas religiosas nunca cuestionaron realmente su fe, pero muchas personas ateas tampoco cuestionaron realmente su incredulidad. Ambos pueden vivir heredando ideas sin examinarlas profundamente. Por eso, si alguien realmente busca la verdad, debe estar dispuesto a escuchar, a explorar, a confrontar ideas distintas a las propias, porque la honestidad intelectual no consiste en rechazar la fe automáticamente, consiste en tener el valor de examinarla seriamente. Y antes de proseguir, hay otra razón, quizás la más dolorosa de todas, por la cual algunas personas dejan de creer. Esta razón es el sufrimiento. Hay dolores que sacuden profundamente la vida del ser humano. La pérdida de alguien amado, la injusticia, la enfermedad, la tragedia. Y en medio de ese dolor, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? Frente a ese sufrimiento, las palabras suelen ser insuficientes, pero la fe de Israel entiende eso. No todo dolor necesita inmediatamente una explicación filosófica. A veces, lo primero que necesita una persona es compañía, es presencia, es compasión. Porque el sufrimiento humano no es una teoría, es una experiencia. Y quizás la fe auténtica no comienza cuando desaparecen todas las dudas, sino cuando, aún en medio de ellas, una persona decide seguir buscando la verdad. Porque entre la fe y la razón también existe el dolor, la lucha, la búsqueda, el silencio. Y aún ahí puede comenzar el camino entre fe y razón. Recuerda, buscar la verdad no siempre es fácil, pero es uno de los caminos más valiosos que puede recorrer una persona. Que esta búsqueda te acerque no solo a respuestas, sino a una vida con más sentido. Gracias por ser parte de Entre Fe y Razón. Emuná Vedat.